Aló. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a los que se van uniendo. Vamos a esperar unos minutitos para comenzar, a ver qué está llegando ahí Juli, mi compañera de proyecto. ¿Qué tal? Voy a esperar un poquito para presentarme. Mientras tanto, contarles que es nuestro primer vivo, así que vamos a estar ahí investigando cómo es esto. Sepan disculpar cualquier tipo de imperfección. Hola Juli, te estoy invitando. A ver si conseguimos que Juli se sume. Sabina, hola. Ahí estamos a comenzar. Hola, ahí Ahí está está, lo Juli. logramos. Bien, genial. Bueno, listo, ya estamos preparadas. Bueno, muy, muy expresión corporal, expresando todos esos sentimientos que están surgiendo con esta nueva experiencia. Bueno, Sí, ¿querés ir contando mientras se van sumando un poquito de nuestro proyecto pues antes de invitar sí, a María? bueno, nosotras somos Hola, expresión Sabina. corporal UMSIP. Yo soy Yasmin Unfer y por ahí está Juli Orellana, Julieta Orellana. UMSIP significa hacia un movimiento consciente y placentero. Somos profes de la UNA, nos recibimos como profes de expresión corporal. Para quien no sabe qué es la UNA, es la Universidad Nacional de las Artes, es pública y hay un montón de carreras muy interesantes, así que pueden investigar por ahí. Y nuestro proyecto UNSIP es para difundir la expresión corporal, porque creemos que es una disciplina que es súper liberadora y enriquecedora de todo nuestro ser, tiene una visión muy holística, donde interviene no solamente el cuerpo que está bailando, sino las emociones, los pensamientos y todo el ser, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura. Entonces, todo eso enriquece nuestra danza. Así que queremos que esto llegue por todas partes y que todo el mundo pueda experimentar lo que es moverse de forma consciente, de forma placentera. Buenísimo. No, quería agregar que para quienes nos empiezan a seguir hace poquito, empezamos este proyecto, o sea, este Instagram nació el año pasado o este año. Hace poquito le sacamos la carta astral, no me acuerdo bien cuándo. Eh,
Y un poco es esta difusión también, la expresión corporal nace en Argentina de la mano de Patricia Stokoe, y se ha difundido a otros países, hay otros países donde existe eh, esta forma de expresión de movimiento y muchos lugares a los que no. eh, y en la Argentina, bueno, está la UNA y hay otros lugares a lo largo del país donde se puede como formar desde esta mirada. Eh, y hoy en particular vamos a invitar a nuestro primer vivo, como decía Jazz, vamos a invitar a Mariana Carli, que es una docente de la Universidad Nacional de las Artes, a quien le estamos súper agradecidas y muy contentas de que nos haya como dado la oportunidad de animarse ahí las tres por primera vez en esta situación de estar así como charlando a la distancia. Eh, Así que bueno, la empiezo a presentar a Mariana mientras se va sumando. Eh, Tenemos ahí como algunos datos de Marian. Ella nació en Miramar y tiene una trayectoria y un recorrido en la danza y la expresión corporal de muchos años. Eh, Se formó así como todas, como todos, en muchas disciplinas artísticas del movimiento, desde muy chica, ya desde la costa, desde el mar. Y acá estudió primero lo que era antes de la UNA, la carrera de profesora nacional de expresión corporal y luego la licenciatura, porque bueno, en la UNA se puede estudiar la licenciatura en composición y también se puede hacer un profesorado. Ahí quienes se van sumando, si quieren preguntar cosas o comentar o tal, pueden ir haciéndolo. Eh, Marian también es bioenergetista, o sea que tiene formación en bioenergética y su, y su trayecto es súper interesante porque que es un poco lo particular de la expresión corporal, esto de poder como eh, aglutinar experiencias y poder como enriquecer la danza desde distintos lugares y desde distintas miradas. Así que bueno, eso nos gustó un montón de Marian. Eh, y también por otro lado, y no menos importante, sino que es también algo que nos parece súper interesante para charlar lo que hoy vamos a charlar, que también es compositora, es coreógrafa, es intérprete. Entonces, de repente, todos esos lugares desde donde mirar eh, la danza y la expresión corporal nos parece como, nada, que está buenísimo para el tema que estuvimos abordando en este mes, que es la creatividad. Así que, Muy no sé si común en Marian quienes está por hacemos, ahí. muy común en quienes hacemos expresión corporal esto de abordar las cosas desde distintos lados, ¿no? Como de no quedarse en un solo rol, sino eso, poder ser intérprete, coreógrafa, profe, terapeuta, como desde distintos lados. Ah, por lo menos yo también me reconozco en eso. Sí, quizá perdón, desde ese lugar también en este mes que abordamos la creatividad y pudimos como verla quizá desde muchos enfoques y aristas también está como esa particularidad que creemos nosotras que tiene la expresión corporal como una fuente disparadora de creatividad y posibilidades de enriquecer el movimiento y la experiencia. Así que bueno, ahí estamos muy deseosas de que aparezca Marian. Mariana, ven hacia nosotras. Ahí está. Ahí estamos. Hola Marian, Hola, Bueno, ¿cómo va? bienvenida. Ahí, bienvenida. ¿me ven bien? ¿Me escuchan Estás bien? ¿Estamos? sensacional, sí. Me salió Estábamos contando perfecto. un poco que es nuestra primera vez para todas en esta y ahí un Sí, poco sí, sí. presentando tu carrera, bueno, todo tu recorrido eh, hasta llegar al tema de hoy que es la creatividad en la expresión corporal. Eh, un poco Ujú. eso, en esa estábamos. Sí, sí, ahí las estaba escuchando, así que buenísimo. Bueno, gracias por invitarme. Eh, Gracias. No, gracias recontenta, a vos. recontenta bueno, de que sea un espacio construido por ustedes. Jazz fue alumna por lo menos un año entero, más.
Bueno, sí. Eh, a Juli no la tuve como alumna, pero sé del recorrido, así que muy contenta de que estén estos espacios, de que existan espacios de formación, de reflexión y que bueno, que estemos usando estos recursos para compartir un poco. Está buenísimo. Buenísimo, gracias. Queríamos empezar preguntándote, estamos contando que este mes trabajamos, bueno, la creatividad desde distintos lugares y desde distintas miradas y enfoques. Eh, ¿Qué Ujú. significa para vos la creatividad si es que ocupa un lugar como en tu mirada? Mm. Bueno, sí, por supuesto que sí, ¿no? Como en la expresión corporal, especialmente la creatividad, para empezar por algún lado, eh, es una de las áreas, ¿no? Principalmente, ¿no? La creatividad junto con la educación del movimiento y la comunicación son como tres áreas, eh, tres, sí, tres Ejes. espacios que todo el tiempo se están comunicando, ¿no? En el foco de la construcción del lenguaje de movimiento, ¿no? Pero la creatividad está no solo como un contenido a imprimir, eh, sino que es inevitable, creo yo, por ahí particularmente, como lo siento yo, digo, en mi rol de docente, es conmigo, o sea, yo dando las clases de expresión corporal, todo el tiempo tengo que acudir, recurrir y sostenerme a lo creativo, a los procesos, ¿no? A entrar en procesos, a entrar en proceso con los grupos, a entrar en procesos con los encuadres de formación, como lo más rico es eso para mí. El otro día lo decía en el inicio de una de las cátedras, eh, que eso, que cada vez que empieza un ciclo, ¿no? De formación, sea en la universidad o sea en otro ámbito, eh, me implica en un proceso, ¿no? Mío, de hacer un proceso creativo, ¿no? Un recorrido en función del grupo con el que esté, de los materiales que vaya atravesando y cada clase, algunas más que otras, ¿no? Algunas uno las da más de taquito y desde la práctica y hay cierto aspecto de repetición, pero en general es imposible, digo, repetir en la expresión corporal, ¿no? Como, bueno, supongo que como todo docente y en todo ámbito, ¿no? De donde uno da algo, pero en la expresión corporal yo al menos lo siento como que es inevitable, ¿no? Como que todo el tiempo uno está acudiendo a esto, a los procesos creativos, ¿no? Eh, en relación a resolver conflictos, a aportar y sugerir y acompañar recursos como un apoyo para el recorrido del otro. Eh, y sobre todo porque también es una disciplina que trabaja mucho desde un acompañamiento de la palabra. Entonces todo el tiempo estamos ahí dando consignas, poniendo imágenes, poniendo la palabra, poniendo la voz todo el tiempo. Entonces no, es imposible quedarse un poquito afuera y uno entra ahí, entra en el proceso. Eh, Así que la creatividad, bueno, eso es como algo súper amplio en la vida misma y en todo No, proceso, ¿no? Es como, no creo que es sé si eso, que lo, está muy ligado a la palabra proceso. Está buenísimo eso. No sé si lo dijimos en tu presentación, pero agrego que Marian Mm, es profesora de la UNA no solo en el Departamento de Artes del Movimiento, sino que también en dramáticas, que digo, también ahí ujú, hay algo de cómo una pone la creatividad en función de este proceso y de lo grupal, ujú, eh, ujú. Sí, pienso. trabajo con actores, trabajo con bailarines, trabajo con músicos también porque estoy en el Conservatorio Ah, mira, Piazzolla. He trabajado con locutores también, entonces ese recorrido es muy interesante, de cómo el laburo con el cuerpo en cada ámbito, en cada profesión, ¿no? Eh, entonces hay puntos en común, claramente, ¿no? Es como
muchas veces siento que estoy dando lo mismo, que estoy trabajando con lo mismo, ¿no? Bueno, con objetivos diferentes, pero sí, eso es súper rico, trabajar con diferentes contextos, Y, siempre en la formación artística de alguna manera. y en base a eso, ¿qué diferencias ves que tiene como el desarrollo de la creatividad o el abordaje de la creatividad en expresión corporal en comparación con otras disciplinas artísticas, ¿no? Porque como todo lo que uno Mm, piensa en arte y piensa en creatividad, ¿no? sí, Pero eso, ¿cuáles el son esas abordaje de la diferencias? expresión corporal, sí, ahí voy tratando de... El abordaje de la expresión corporal en la investigación del movimiento, en el área del movimiento, eh, para mí lo que tiene de particular es que inevitablemente te invita y solicita en el proceso un trabajo de autoconocimiento. Creo que es quizás lo que no digo que otras disciplinas no lo tomen, ¿no? Pero creo que no es algo tan común en las otras danzas y nos ponemos como a comparar, sí, a comparar para que nos ayude como a definir, ¿no? No por entrar en Claro, comparaciones. Eh, Porque además eso va a depender de cada docente, de cada guía, de cada grupo, ¿no? Qué es lo que se arma ahí en la cocina. Pero si lo puedo comparar con otras danzas, creo que la expresión corporal sí o sí te solicita eso, que entres un poco a revisar tu propia historia y que entres como en las huellas que hay en el cuerpo, digamos, no es un abordaje del cuerpo liviano. físico únicamente. Claro, no es una adquisición de recursos físicos, técnicos solamente, sino que hay como toda una revisión, una búsqueda y una profundización de la propia historia, ¿no? De este cuerpo impreso de historia. Eh, entonces me parece que inevitablemente aparece esto bueno, de hacer un recorrido personal, que lo implique a uno como sujeto, ¿no? Eh, entonces quiero decir, la diferencia, yo doy expresión corporal en diferentes encuadres, pero como que sigue siendo, digamos, como la raíz de mi trabajo. Entonces, esté trabajando en un profesorado de música o con actores, el abordaje sigue siendo ese, la orientación, ¿no? La mirada sigue siendo esa. Después el nivel de profundidad, bueno, lo va dando El el encuadre, contexto un los poco. tiempos, los objetivos, el contexto, ¿no? Por ahí son procesos mucho más sutiles, más chiquitos, pero inevitablemente voy hacia ese lugar, como que no sé otra manera, o no me interesa en todo caso. Eh, Para acotar algo, me acuerdo de una clase que estaba tomando con vos y que estaba mm, Cookie también, Daniela. Cucu, Dani Cucu. Cucu, sí, Y en un momento, claro, con Daniela todo el Kukuliansky. movimiento, Daniela Kukuliansky, con todo el movimiento como que se me destrabó algo, creo que estábamos trabajando como los brazos, el pecho y demás, y se me destrabó Mm, algo como más emocional y me puse a llorar y me fui como a un rincón, ¿no? Y vino Cucu y me dice, ¿qué haces ahí? Como vení, bailalo. Eh, ¿Cómo es eso de lo personal en la creatividad y en ese desarrollo en la investigación del movimiento? mm. Qué lindo que la trajiste a Cucu, está en Uruguay ahora, en una de esas está viéndonos, le avisé. Ay, bueno, Eh, ¿Cómo es eso? Y es tal cual vos lo traes, ¿no? Hay como todo un prejuicio con eso, ¿no? De que cuando uno trae como la sí, emoción y la emoción viene de la propia vida, ¿no? De lo personal, es como, quizás no tanto en estos tiempos, ¿no? Voy como tomando noción de que hace muchos años que estoy y las cosas sí, fueron cambiando, ¿no? Pero pareciera que todavía aún es como raro que uno se ponga a llorar como fuera de lugar, ¿no? Como que estoy bailando, estoy improvisando, estoy entrenando, moviendo el cuerpo y de repente me dan ganas de llorar.
me sigue pasando que en los grupos eso, en la mayoría, impacta como algo que está fuera de lugar. Bueno, para nosotros no, claramente, ¿no? Es riquísimo que algo de eso suceda, no porque vayamos a hacer terapia de grupo y le propongamos a esa persona que nos cuente qué le está pasando en ese momento en la vida. Eh, pero sí que se integre ese contacto, ¿no? Evidentemente, no sé, Yasmín en ese momento movía el pecho, los movimientos de los brazos, la expresión de los brazos, y hay algo ahí del cuerpo que tuvo una huella que fue tocada, ¿no? Un recuerdo, eh, algo que está en el cuerpo. Es muy difícil a veces entenderlo hasta que uno lo siente, ¿no? Como que está en el cuerpo. Como el recuerdo no tiene materia, pareciera, ¿no? Y sí la tiene, queda impresa en el cuerpo, queda impresa en los músculos, queda impresa en las corazas del cuerpo, ¿no? Eh, y ahí me parece que es el lugar más rico para los procesos creativos, cuando uno puede tocar esas huellas, ¿no? No porque necesariamente vaya a hablar y a construir un lenguaje de su propia historia, ¿no? No, no tengo que bailar autobiográficamente toda la vida, sino porque ahí hay algo de lo genuino que puede aparecer, ¿no? Es como si uno destapara algo, hiciera más contacto con uno mismo y pudiera despejar el terreno, ¿no? Algo de lo genuino me parece que permite hacer contacto con eso y darle un tiempo de resolución, ¿no? La resolución en este sentido sería ese pasaje hacia lo expresivo, ese llanto que le apareció a Yasmín, por eso Dani le dijo bailalo, ¿no? Que a veces puede parecer como muy flu, pero no, es súper profundo, ¿no? Es como, bueno, deja que se mueva, seguí moviéndote con eso y tomá lo que venga del recuerdo, de las imágenes, respirá, llorá, bailá más fuerte, más rápido, más lento, pará, tomalo, sería, no te retires. Sí. Claro, Eh, pensaba como en esto de poder como diferenciar para poder como agrupar lo propio, como esta potencia que decís, ¿no? De poder como tomar no la emoción por quedarse en esa emoción, sino por poder trascenderla para poder como ampliar ujú, esa profundidad. Eh, ujú. y en ese sentido, quizás la creatividad, vos un poco al principio lo dijiste, pero vos desde tu mirada lo vas laburando como un contenido, digo, algo más técnico, ¿no? La pregunta, pero desde un contenido propio o es algo que se va desarrollando a medida que van como apareciendo como estas potencialidades en cada persona que danza. No sé si se entiende la Sí, pregunta un poco. Em, sí, ahora te respondo eso. Escuchándote, quería aclarar como una cosita, que la manera de trascender esa emoción o la emocionalidad que puede invadir la danza cuando estoy improvisando es a través de la expresión, es expresando esa emoción. No es ni pasándola por arriba, ni guardándola, la expreso y le doy camino hacia afuera, ¿no? Patricia diría, primero imprimir para imprimir, luego tal cual. expresar. Eh, entonces, en términos energéticos, ese es el camino, ¿no? Es dejar salir hacia afuera. Eh, no por soltar, por liberar únicamente, sino por hacerle una plataforma para que esa expresión salga. Y en nuestro caso sería a través del movimiento, ¿no? Sí, obvio. También quizás decir para que no quede que solo la expresión es una expresión de una emoción de ese estilo, que sí puede ser una emocionalidad digo, como hay un espectro de emocionalidades tan amplios como Claro, personas, eh, claro, que a veces también parece que si no es en ese lugar como desde lo más sensible, esa expresión no se desarrolle. También puede ser la expresión del mismísimo enojo, e ira y furia, que también por tiene una supuesto, potencia por tremenda. supuesto. Em, Lo que O pasa algo es que hay súper como un abstracto, nivel, tal. Perdón. Total. sí, O algo súper sí, abstracto sí. también, quizás no necesariamente una emoción, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que para que salgan esas sutilezas, uno tiene que tocar en el proceso
en el proceso de formación o en los procesos creativos, artísticos que vaya haciendo, digo, quizás tiene que tocar esas emociones más profundas, que por ahí no tienen forma, ¿viste? Que por ahí no son bellas, como cuando uno me parece que toca esos lugares más profundos, después tiene un espacio y una calma diferente, bueno, una conciencia, ¿no? Con la que puede jugar más libremente para construir después una gama de, de emocionalidades en el movimiento, ¿no? Porque si uno sigue tapando esos lugares que son más propios de la historia, si uno no pasa por un proceso más personal, eh, que obviamente la vida, ¿no? No se va a dar solo en un proceso de expresión corporal, no somos dueños de, es viable, es posible acompañar a alguien a que lo haga, uno después tendrá que procurarse otros espacios, pero si no, tenemos como el riesgo de quedar en la superficialidad expresiva. Y ahí me parece que la expresión estuvo mucho tiempo parada, ¿no? Sí, Como, ¿no? Como una, ahí, sí, sí, una como un creencia de acto que, catártico, como sí, como un acting diríamos ahora, ¿no? Como me expreso y entonces soy total, toda, toda expresión hacia claro. afuera y Puro bebé emocional así. claro, claro, como sin forma, ¿no? Amorfo, como la expresión tuvo unas épocas donde era eso, pero bueno, me parece que fueron momentos evolutivos de la disciplina, ¿no? Como necesarios. Bueno, y yendo un poquito a lo que me preguntaba, si no entendí mal, era esto de las etapas, ¿no? ¿En qué momento uno trabaja lo creativo? La Sí, expresión se trabaja todo el tiempo, porque es, como decía al principio, una de las áreas fundantes. Entonces, si bien puedes estar trabajando más a nivel de la educación del movimiento, desde lo sensoperceptivo y la movilidad, y siempre el abordaje es desde lo creativo, siempre va a haber un momento donde poder combinar, resolver, sintetizar, eh, más, menos, siempre va a estar. Y después, bueno, hay procesos donde uno enfoca más claramente, ¿no? Para la construcción. Digo, porque la creatividad es como si fuera, está muy ligado a la expresión, está muy ligado a lo artístico, pero la creatividad no necesariamente tiene un fin artístico, ¿no? total. Sí sí expresivo, porque en definitiva hace un ciclo, ¿no? Si yo vivo un proceso creativo, voy a hacer un ciclo expresivo en algún momento, pero no necesariamente a lo artístico. Digo, si tengo un contexto con fin artístico, obvio que va a estar como más focalizado el proceso creativo en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, Eh, otra pregunta más, perdón, Marian, como desde, ¿No? como de esta curiosidad nuestra más, como de la formación docente, desde la mirada Mm, docente, como qué te indica a vos que un estudiante, una persona se está volviendo más creativa, como cuáles son mm, esas miradas que vos pones ahí como para poder, mm. o esos parámetros, no sé, digo, como, Claro. Sí, hay algo bien concreto en la formación artística que habla del, lo más visible, ¿no? sí, Es la aparición de los estereotipos o de la repetición de modelos externos. Cuando algo de eso o no está de movida, digo, uno puede recibir a alguien que tiene muy poquita experiencia, entonces no tiene como, ¿no? No está invadido por estereotipos o modelos prefijados. Y bueno, ahí hay toda una construcción, pero quizás más sana, ¿no? Se me viene, ¿no? Como más vacía. Eh, y después te encontrás con personas que ya vienen con todo un bagaje, especialmente por ahí de la danza, donde a veces es más difícil incluso como soltar o dejar un ratito de lado esos recursos, ¿no? De un código, donde el cuerpo está como ahí, como atravesado técnicamente por algún tipo de movimiento. Eh, Entonces, para mí lo más claro como docente y cuando tengo que poner ahí como un ojo evaluador es cuando el otro dejó esos estereotipos, pudo soltarlos de alguna manera, eh,
los estereotipos hay que soltarlos, digamos, hay que soltarlos. No es dejarlos de lado, hay que soltarlos. Otra cosa son los modelos externos, ¿no? Ahí primero hay que reconocer que uno está tomando y jugando con modelos que no son propios. Primero reconocerlos y después en todo caso volver a elegirlos. Y puedo no soltarlos, puedo ser súper creativa tomando modelos externos. Digo, modelos que pueden ser técnicas específicas, modelos pueden ser estilos de un profe, ¿no? De un maestro, ¿no? Pero tengo que identificarlos, si no quedo atrapado ¿no? En el misterio de otra persona, ¿no? Es como las Está técnicas son buenísimo eso. divinas, son hermosas y me pueden dar un montón según lo que a mí me toca esa técnica, ¿no? Para practicar esa técnica, ¿no? Pero después si me quedo pegada al modelo es como, bueno, es eso, es un bloqueo, es un bloqueo. En la medida en que lo puedo identificar, puedo empezar a soltar y volver a agarrar esos modelos en todo caso, pero puedo dar espacio a construir modelos internos, llamaría yo, ¿no? Como los propios modelos de alguna manera. Está Eh, súper bueno eso. mm. Ahí, si ¿Puedo querés Y andar acotar y ahí, después digo una algo? cosa. Sí. sí, perdón, De estoy una. hablando mucho yo, No, córtenme, está córtenme. súper. Todo bien, es súper interesante. De hecho, surgen como un montón de lugares donde profundizar. Me Recontra. resuena bastante esto que traes con algo que siento que pasa a veces en las clases con gente que recién empieza con la expresión corporal, que es como que de repente tanta libertad o tanto, bueno, no es necesario que sigas un modelo, no me voy a poner enfrente tuyo y que me copies, ¿no? Y entonces como una sensación de exposición o bueno, no sé qué hacer o me bloqueo. Ujú. ¿Cómo es ese pasaje, ese descubrir? Porque hay algo del encontrar lo propio que hace que justamente esto que traías antes, ¿no? Que no tenga que mirarse, que mostrar Mm, algo de eso propio ujú. y quitarse un poco las Sí, máscaras, ¿no? vértigo. Sí, bueno, pero me parece que esa exposición es súper rica, ¿no? Que es bien diferente a la exposición de pasar adelante hacia la secuencia, ¿no? En una clase de Total. danza. Digo que muchos la pueden vivir como una frustración o no, ¿no? Dios, sí, todo eso se pone en juego, todo eso se pone en juego. Lo primero que sucede muchas veces es eh, los alumnos mirándote, digamos, como uno está Mm. hablando, dando la consigna, y paran el ejercicio, paran la búsqueda y te miran, ¿no? Y eso es todo un trabajo de código, eh, sin pelearse, ¿no? Con la posibilidad de que también uno puede mostrar, puede dar una idea, puede ponerse en juego también, ¿no? Pero claramente no hay ahí un movimiento que copiar, un mecanismo que resolver, digamos, va a haber mecanismos desde lo biomecánico, desde lo sensoperceptivo para, para experienciar y adquirir, pero no va a haber códigos cerrados, ¿no? Y estamos muy acostumbrados, hagamos o no danza, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A mirar el pizarrón y tener que aprender a copiar las letras, ¿no? Es como, no digo que esté mal, pero bueno, tiene otro camino, sí, tiene otro camino. Que por supuesto hay muchas prácticas, muchas disciplinas que actualmente también trabajan desde ahí, ¿no? Pero bueno, la expresión viene trabajando hace muchísimos años desde esa perspectiva, ¿no? Ahí agrego dos cositas. Primero que ahí Manu Lafo dice muy bueno tu comentario y que quien quiera Manu, puede ir, gracias qué Manu, linda. pueden ir comentando y después recordaban esto que decían, yo tuve la oportunidad de participar en un ingreso de la UNA como ayudante, como adscripta, no me acuerdo cuál es el título, Ujú. como estudiante. Sí. Y es una experiencia súper increíble como poder observar todo esto que venís diciendo, cómo de repente hay personas que vienen así como súper, bueno, con todo el vértigo que da un ingreso a una carrera y tal, ¿no? Pero Ujú. como sin el registro de ese código tan adquirido.
¿no? Como eso es muy... Y en esas experiencias evaluativas que también se ve unas, como hay algo de la pedagogía propia de la disciplina que tiene esta cosa de la, sin ser hippie, pero de la amorosidad en la cual se trabaja con las personas y con toda la complejidad que implica y que tiene cada individuo, que Ujú, contrasta mucho con, no sé, por ejemplo, esto que decías de pasar al frente el numerito, como de otras disciplinas, ujú, cómo se ve tanto ese estereotipo que nombrabas recién, ¿no? Como el no ujú. registro de ese código y ese proceso como compañera de otras personas que decís, ah, está, en este momento esta persona se apropió de todo ese bagaje y lo está transformando como en esa expansión Ujú. creativa de poder como reapropiarse del propio cuerpo y los movimientos que cada uno Sí, adquirió en algún momento. totalmente, Es como muy totalmente, lindo poder ver eso. Eh, sí. Se me vienen dos cosas con lo que están trayendo en este sentido del ojo del docente, ¿no? Del coordinador, de cómo ver eso, especialmente con lo que están ustedes trabajando, que para mí es la mirada. Hay algo de la mirada que uno puede pescar, no sé si lo sé explicar mucho, pero es como un recurso que yo tengo, como cuando uno ve bailar a alguien y puede pescar qué hay en la mirada, habla de esto que estamos diciendo, ¿no? Si la mirada está muy para adentro, está perdida, está pendiente de, o está integrada a lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Porque hay algo de la mirada que está en contacto con el resto del cuerpo, la mirada como si fuera una extremidad más, sino la mirada delata mucho, ¿no? ¿Dónde está el total. pensamiento? ¿Dónde está la atención del que baila, ¿no? Entonces, para mí la mirada es un aspecto que permite mucho pescar. eh, Digo, porque uno, ¿cómo puede evaluar, no? Alguien diría, bueno, ¿cómo sabes vos que algo es creativo o no? Digamos, Bueno, pareciera eso es que, como todo un mundo poder como... como- claro, digo, ¿cómo uno va a evaluar eso, va a definir eso? Pareciera que es algo de lo subjetivo, del gusto propio, y sin embargo, no. No sobre todo cuando uno puede acompañar un proceso en la persona, ¿no? Digo, que va teniendo como mucha información de modos de vincularse, no solo de bailar, porque bueno, ahí entra otra de las cosas que se me venía, que es el abordaje de la grupalidad en la expresión. Digo, que uno Total. no va solo a bailar, a aprender solo a bailar. No va a aprender solo a bailar, ni va solito a aprender a bailar, quiero decir las dos cosas. Uno va ahí y aprende muchas otras cosas, además de bailar, y justamente porque no va a bailar solo, por más que uno siempre esté en grupos, ¿no? Esto que decía Jazz en algún momento, es como uno trabaja más que con el docente, con los pares en el aprendizaje. El otro siempre ahí como un espejo, como un ida y vuelta, ¿no? Como un testigo de lo que va pasando. Entonces, ese rol de testigo me parece que va también dando cuenta de si un proceso atraviesa un recorrido creativo o no, ¿no? Si hay una transformación en el camino, si algo se transforma. Entonces ahí no solo vale el lenguaje que la persona pueda construir, sino la palabra que le ponga a ese lenguaje, digo, lo que pueda decir sobre ese lenguaje. Va muy de la mano, ¿no? El discurso que acompaña todo eso. Y estás trayendo algo que para mí es esencial y seguramente para ustedes también, de la expresión corporal que tiene que ver con el poder poner palabra, ¿no? Que Ujú, generalmente al finalizar un encuentro de expresión corporal hay una ronda donde se ujú, comunica y si querés mencionar algo al respecto es bienvenido y también ujú, en relación a eso y a lo que venías comentando, como cuáles son como los efectos de todo este proceso, de esta búsqueda personal, de investigación de movimiento, de creatividad, de vincularse como en otras áreas de la vida, ¿no? Que vos hayas visto en mm, vos, en otras personas. mm. Bueno, primero que sí, que la verbalización, como vos dijiste, es una herramienta técnica concreta, específica de la disciplina. Eh, Siempre digo que cuando yo empecé a hacer expresión, que venía más de la danza,
y aparecían estas rondas siempre, la ronda de verbalización del final de la clase, para La mí famosa. eran un embole. Yo me peleé mucho tiempo con eso, como, viste, lo criticaba, decía, pero ¿qué tengo que decir? Que no quiero escuchar qué le pasó al otro, como todos esos prejuicios. Y bueno, eso para mí fue el inicio de todo lo que provocó esos procesos en mí como persona, digamos, hace más de 20 años, no sé, 26 años, que un montón. Wow. Y claro, sí, me voy dando cuenta estos años de que son tantos, pero, pero sí, empecé a estudiar expresión sin saber mucho qué era, digamos, sabía que era danza, pero que bueno, que me permitía también una carrera, en ese momento era terciaria, como un contexto institucional que me sostenía, yo venía de un pueblo y me maté con todos los prejuicios, y los fui como atravesando. Yo entré queriendo bailar, sabiendo que no quería ser profesora, después adoré ser docente. eh, y bueno, sí, como cualquier profesión, supongo, te transforma, ¿no? Te construye, digamos, para mí es como casi toda mi vida. Pero aún hoy me enriquece mucho, o sea, siempre agradezco poder estar trabajando de esto, digamos, cada año que inicio procesos con grupos en la universidad y en otros ámbitos, agradezco sinceramente poder acompañar procesos, porque en definitiva para mí es eso, es acompañar procesos de formación, procesos creativos, procesos artísticos y, y seguir creciendo, enriquecerme de los procesos de otros, ¿no? Como parece horrible dicho así, pero es como, bueno, sí, uno se sigue enriqueciendo, ¿no? Es es muy bello eso, es muy lindo. Ahí Eh, comparto mientras lo que van diciendo que quedaron ahí unas cosas en el tintero. Alguien, Cris, mm, dice ver esos procesos desde afuera es mágico. Silsa Gris, perdón, dice gracias Mari por rescatar la mirada en el proceso. En el mm, proceso ese mirar atraviesa y construye tal cual. Eli dice qué hermoso encuentro. Y Manu mm, dice mm, amo el mm. capítulo. Años mozos Años de esta mozos. charla. Dice Manu Lampo, ahí agregando. Manu. Eh, te agradecen estos espacios. Iván, qué lindo que Eh, estén por ahí todos esos seres. ahí, Sí, bueno, ahí corté la charla, pero no, tenía como pensaba esto como que en expresión se trabaja mucho esto de poder, que decías como esto de que tomas cosas de otros, que es algo que también aporta mucho al proceso creativo personal, como poder como observar y habilitar que está bueno copiar y está bueno como apropiarse de lo que los demás nos comparten. Eh, sí, y como en eso que decías, sí. como, ay, suena mal, pero como que es propio Sí, no, también de... porque tiene como niveles, ¿no? Lo concreto como práctica, uno usa todo el tiempo esas herramientas, ¿no? De poder copiar al compañero, lo observo y soy testigo y después lo interpreto y tomo lo que el otro dice, es todo el tiempo ese trabajo, ¿no? Tal cual. Pero después más profundo, bueno, en otro nivel, creo que uno crece acompañando el proceso de otros en el ámbito que sea, porque uno se espeja todo el tiempo. Entonces siempre va a haber aspectos del proceso del otro que me tocan en mi propia vida, ¿no? Es como, eso me parece que es lo rico. Y no solo en la danza, ¿no? Aunque también, digo, muchas veces ver trabajos de alumnos que decís, viste, es como que te llena. Bueno, como uno va a ver una obra, digamos, tiene la posibilidad de ver pequeños mundos todos los años, muchos trabajitos que a veces son de una profundidad hermosa. Pero bueno, en esto de compartir un poco más de cerca los procesos personales, paralelos al proceso de formación, eh, eso es un tesoro porque bueno, es un tesoro. O sea, que el otro te abra un momento de su vida eh, es bello, ¿no? Es bello. Después a mí me pasa con esto de las redes, que sigo, por el ejemplo de jazz, por ejemplo, ¿no? Que
compartiste una parte, ¿no? Yo no sé de su vida mucho, pero es un proceso profundo cuando estuvo con nosotros. Entonces compartimos partes y después saber por las redes por dónde anduvo, más o menos, viste, pispear por dónde andan. De muchos me pasa, y eso es hermoso, digo, como les pasará, no sé, a todos los profesores, pero digo, eh, para mí es muy preciado eso, como es muy preciado. Sí, gracias. Aprovecho a compartir otro, perdón, comentario que quizás abre otra cuestión. Dice también Sil, en las obras de Mari siempre se encuentra un otro en situación como cuerpo de la expresión corporal. Quizás ahí también nos abre Bueno, como, si querés qué preguntar. Dice lindo. como cuerpo sensible, agregó después. Mm, qué lindo Eh, eso. y ahí también me mando con la pregunta, pero queríamos Sí, preguntarte también como esta multifaceta de docente, que hay coreógrafa, compositora, como cuál es ese lugar desde ese rol de la composición para mm, vos en las obras que has creado, en tus sí, procesos creativos personales de creación de obras. sí. Para mí son muy parecidos. Siempre digo que tienen muchos puntos de contacto, como si bien los fines son diferentes, me pasa que las obras que he hecho siempre fueron un poco atravesando procesos grupales, ¿no? Aunque fueran dos, digo, los intérpretes, como, mejores, peores, más largos, más cortos, más ricos, más trabados, digo, siempre fueron procesos donde los intérpretes en ese caso y yo como directora, coreógrafa, armamos como sí, un proceso, una vivencia, ¿no? Como que nunca fue, quiero hacer esta obra, entonces voy a convocar a tal y voy a llevar a cabo eso que tengo en la cabeza. Siempre fue un encuentro, como, uy, me encantaría trabajar con esto y me llama la atención aquel cuerpo y entonces lo convoco. O esto, ¿no? Como que había un cuerpo que me llamaba la atención para investigar ahí la plástica, la expresividad, y partía de ahí la obra, y por eso, bueno, tiempos, ¿no? Que tardaban. Eh, como digo, siento porque por ahí la tarea del coreógrafo es mucho más concreta en ese sentido, ¿no? Como yo hago obras, yo sé que yo, digo, me dedico Pero a gran parte muchas de mi vida a eso, también pero haces no, como doble rol, digo, has tenido experiencia de obra siendo intérprete y a la vez director, como sí, sí, ahora ese ya hace juego años que no de... bailo. Va, no, eh, mentira, bailé el año pasado, pero en sí, un lugar muy venimos, diferente. Sí, 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 te pero me hemos costó visto. un huevo, me costó un huevo. ¿Por qué te Eh, costó? Ya que estamos. no, bueno, sí, porque estaba muy lejos de un cuerpo escénico. Me alejé mucho del cuerpo escénico, por ponerle una palabra. No. Fui mamá hace 7 años y eso me abordó por completo, por elección, pero me hizo por ahí tomar distancia de algunos lugares. Y bueno, y la obra a la que nos Es referimos, que es sobre Dura, que estás con trabaja Eva. sobre eso, claro. Precioso. Y bueno, también creo que cada historia de cada obra es una historia vincular, más que una obra, quiero decir. Como, por eso digo que no, a veces me cuesta llamarme coreógrafa o digo, gran parte de mi vida es hacer obra, pero no es lo único que hago. eh, y, y no es mi tarea específica, quiero decir, no estoy pensando todo el tiempo en hacer obra y no trabajo de eso. Entonces, las obras fueron eso, momentos, ¿no? Como esto, procesos creativos propios además, como si fueran obras que me permitieron atravesar momentos de mi vida. Hermoso. No siempre partieron de mí además, ¿no? Las disparadores. Muchas de las obras que hice, bueno, tampoco son tantas, vinieron por ahí esto, ¿no? Del planteo de Eva, por ejemplo, de decirme, quiero que me dirijas, y ahí nos metimos en una y terminó lo que fue. Eh, Anémona, que también es una de las últimas, fue a partir de un seminario que dimos, que dimos.
qué Un seminario que hicimos juntas y cerramos ahí en una muestra y eso quedó como con muchas ganas y se empezó a construir. Eh, y bueno, ahora que fue el Día de la Danza se me vino como toda esa información de recopilar todas las experiencias y siento que fue más eso, como eso, vínculos con amigos, con alumnos, con pares y yo ponerme, sí, obviamente en el rol de dirigir, de pensar, de llevar a cabo, pero acompañando procesos personales. Y como intérprete fue mucho antes, durante mucho tiempo, y otra bien diferente, digamos, ¿no? Marian, me resuena esto que Sí. traes con una característica de la expresión corporal como de vincularse con el momento presente, ¿no? Con lo que está ahí Mm, y con eso hacer. ujú, No sé si tienes ahí sí, algo para comentar sobre eso. sí. Sí, creo que eso a mí, ese aspecto de la expresión, eh, yo lo empecé a entender un poquito más, esto que traes con otras cosas que a mí se me disparan, ¿no? Yo aprendí expresión de la mano de Ada Benedicto, digamos, que fue mi primera profe amor. y amor absoluto. Y el toque empecé a trabajar con ella en la universidad, sigo trabajando con ella, es mi jefa de cátedra. Eh, y bueno, y Ada también de alguna manera me abrió el paso a la bioenergética. Además de Anabela Muñoz, que es mi gran amiga y también compañera de cátedra con Ada, como que hicimos el camino juntas. Y, y bueno, yo llegué mucho después que ellas a la bioenergética y lo agradezco haber llegado, porque podrían haberlo hecho. Y, y bueno, creo que esto, ¿no? Que la formación en bioenergética a mí me da, además de todo lo que me da especialmente para la bioenergética, lo que integro en la expresión es como un núcleo mucho más profundo de lo que para mí es la expresión, en este sentido de lo que traes, ¿no? Del aquí y ahora. Mm. Eh, de Y lograr un... Sí, perdón. sí, ¿no? ¿Sentís que a través de estos procesos de bioenergética o estas herramientas hay algo de la creatividad que se libera, que explota? Sí, claro. Sí, porque cuando veía un poquitito de que íbamos a charlar, yo dije, creatividad, ¿qué es la creatividad para mí? Sin irme a conceptos así más técnicos o teóricos. Y pensaba en palabritas como calma, espontaneidad, espacio y contacto. Desde la experiencia muy propia, ¿no? Además de lo que puedo ver en los otros o procuro en los procesos de los otros. Pero me parece que uno adquiere una posibilidad creativa, un modo creativo en la vida o en la tarea que haga, cuando tiene espacio disponible Re. y cuando ese espacio da calma para ver las cosas. Y esto no quiere decir la calma no como tiempo real disponible o digo, estar modo zen para. No, por ahí uno está en 7000 cosas a la vez, pero hay algo del espacio emocional que tiene un equilibrio y permite una perspectiva mucho más amplia de las cosas, ¿no? Y me parece que eso uno lo hace a partir de entablar un contacto con uno mismo, ¿no? Real, digo, cuando lo que decíamos antes, ¿no? Tocar esos lugares donde la huella emocional en algún momento de nuestras vidas nos cerró el cuerpo, ¿no? Nos apretó el cuerpo, nos congeló el cuerpo. Digo, hay algún lugar digo, más o menos es valioso lo que a cada uno le pudo haber pasado y cómo lo vivió. Entonces, si uno toca y ablanda, identifica, suelta, reconoce, se acompaña en esas huellas dolorosas o sí, dolorosas, dolorosas, porque vivir es doloroso, digamos, en un punto. Entonces, Mm. cuando uno hace contacto con esos lugares singulares, es cuando puede abrir espacio. Y técnicamente podríamos hablar de la espontaneidad, que es un elemento necesario para atravesar eso, ¿no? Entonces, para que haya espontaneidad tiene que haber menos control de alguna manera, menos Sí, miedo, más seguridad.
a poder jugar, ¿no? Mezclar, relacionar, resolver todas estas cosas de incubar y construir algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que no tiene por qué ser inédito, ¿no? Para que sea creativo. Algo nuevo en uno. Digo, quizás yo hago el mismo movimiento que jazz, pero nunca va a ser igual, va a ser mío, si está desde este lugar, si está desde la intención del contacto propio y no desde la imitación del movimiento de jazz, ¿no? Claro, hay un descubrir. Va a ser singular. ¿No? Claro, hay un contacto con eso. No lo hago por fuera. No sé si es claro lo que digo. Súper. Sí, re. Ay, Nos se me quedan ocurren un 4 montón de minutos. cosas más, pero Quiero decir, 4 minutos, ya estamos. Bueno. súper hermoso, eh, súper interesante. sí. Mm. Bueno, Ahí quedan está ahí como un Guadita, ahí. montón de cositas, no sé Guada es si... una compañera del alma, una amiga del alma, que ya que la veo ahí le mando un beso enorme. Eso, Con quien Marian, no sí sé si mucho querés saludar a tiempo. tus fans que ¡Ah! están en la charla ¡Guada! Se me cayó la tablet. No, me de la mata verla emoción. ahí porque ustedes me hablaban de mi tiempo de intérprete y con Guada fuimos compañeras de grupo durante años. Eh, y somos muy amigas, adorables, y yo compartí con ella todo el tiempo de ser más intérprete. Bueno. Hermoso. Y hay algo de la intimidad también, ¿no? Sí, Aprovecho para meter un bocadito ahí sobre el pucho. Hay algo de la intimidad que se genera cuando uno está danzando desde ese lugar de contacto, de mostrar lo propio, ¿no? Que sí, hace que uno genere Sí, vínculos que son sí, muy interesantes. total. sí, Yo pensaba en eso, como como hay algo también de generar como este vínculo de confianza y para poder estar disponible a todo esto, que eso es como absolutamente, claro, ya wow, un montón. sí, Y bueno, y da sí, sí, sí. para un montón. Bueno, ¿dónde te pueden Pero encontrar, Laurita, Marian? otra compañera, otra amiga, bueno, quiero saludar a todos los que voy obvio, leyendo. Lauri Marian, está quedan en 3 minutos España. para Se va a saludar a todos tus cortar. fans. Bueno, hermosas, muchas gracias. Contanos. Un placer. Sí, Marian, Sí. ¿dónde das tus clases? Digo, ¿cómo te encontramos en las redes? Soy muy mala para eso. Me encuentra como Mariana Carly 3222, no sé cómo. Y otro espacio que tengo en Instagram que se llama En el Cuerpo. Y ahí, bueno, cuento un poquito lo que hago desde la bioenergética y desde las clases de investigación del movimiento, donde integro expresión y bio. Y mis obras y mis cosas me pueden encontrar fácil por ahí. Y en la universidad también. Acérquense a la universidad, es una carrera Sí, hermosa. Hay sí. que bancarla y hay que abrirla y hay que sostenerla. Así que bueno, trabajando para eso. Sil dice, Mari, Qué hermoso escucharte y lindo. verte, muy sensible, cercana y hermosa como siempre, disponible para el Ay, mi encuentro amor. siempre. Bueno, mil gracias Bueno, Chicas, un por estar placer. acá. Bueno, que sigan estos espacios, que están muy buenos. bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias a Me quienes alegra un se montón conectaron verlas. y Gracias. nada, un placer, Marian. Así que, bueno, ojalá se den otra oportunidad y vamos a seguir con los vivos, con otras temáticas Genial. y cosas. Mucha suerte. Así que, Bueno, bueno, gracias a todos los que Bueno, se sumaron, a todos los que verán después y se nos va a cortar, así que se va a besotes. cortar. Un abrazo muy grande gracias, para Marian. todos. Gracias. Chau, chau.